Me llamo Carolina. Tengo 32 años y durante mucho tiempo creí que sabía exactamente quién era. Contable de profesión, esposa desde hace casi una década, habitante de un pequeño pueblo andaluz donde las cosas cambian poco y los días se suceden como cuentas de un rosario. Mi vida era serena, ordenada, casi invisible. Javier, mi marido, era un hombre tranquilo, amable, y aunque nuestro matrimonio ya no tenía el fuego de antes, yo me había convencido de que eso era lo normal con el tiempo. Cocinábamos en silencio, dormíamos espalda con espalda, hablábamos más de listas del supermercado que de lo que sentíamos. No era infeliz. O eso pensaba. Hasta que algo cambió. No fue una discusión, ni un accidente, ni una gran revelación. Fue un cachorro. Un perro. Bruno. Recuerdo claramente la tarde en que Javier llegó a casa con él en brazos, los ojos brillándole como los de un niño. Yo fruncí el ceño. No lo habíamos hablado. Pero había algo en ese cachorro, no sé si fue su mirada negra como la noche o la forma en que se aferró al suelo con torpeza, que me dejó inquieta. Y aunque no lo sabía aún, ese momento marcaría el inicio de algo que ni siquiera en mis sueños más turbios podría haber imaginado. Al principio intenté no prestarle demasiada atención. Era solo un perro, me repetía. Uno muy bonito, sí, con ese pelaje oscuro y esa forma tan majestuosa de sentarse, pero un perro al fin y al cabo. Javier estaba encantado. Le compró una cama nueva, juguetes de todo tipo, una correa gruesa y elegante como si Bruno fuera un príncipe. Yo observaba todo aquello con cierta distancia. ¿No podía evitar sentirme desplazada? Era absurdo, pero esa criatura de 4 patas parecía absorber todo el afecto de mi marido. Y lo peor es que yo no me sentía celosa como mujer, sino confundida como persona. Cada día que pasaba, Javier pasaba más tiempo con él. Le hablaba como a un hijo, lo acariciaba como si pudiera comprenderle y a veces, al mirarles juntos desde la cocina, me invadía una sensación de exclusión, como si yo fuera la invitada en mi propia casa. Pero lo que realmente me empezó a inquietar fue Bruno. No era un perro cualquiera. Había algo en su forma de mirarme. Una fijeza, una intensidad. No era agresivo, pero sí constante. Me seguía con la vista cuando pasaba por el pasillo, se sentaba justo donde yo solía estar, y por las noches, cuando iba al baño, lo encontraba despierto como si me esperara. La primera vez que lo noté sentado frente al espejo del recibidor, inmóvil, observando su propio reflejo durante minutos, sentí un escalofrío. Un perro no debería hacer eso. Intenté comentárselo a Javier, pero él sonrió condescendiente. Es muy inteligente, Caro. Lo sabrías si te tomaras el tiempo de conocerlo. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Como si mi desapego no solo fuera con Bruno, sino con algo más profundo entre nosotros. Empecé a tener sueños raros. Caminaba por la casa envuelta en sombras, con Bruno siguiéndome sin hacer ruido. En los sueños, sus ojos brillaban con una luz que no era natural. Me despertaba con el corazón acelerado, la garganta seca, y la extraña sensación de que había compartido algo con el que no podía nombrar. Un mediodía, mientras almorzábamos en la terraza, Javier me dijo sin levantar la vista de su plato, deberías pasar más tiempo con él. Te necesita. Me reí nerviosa. Es un perro, Javier. Entonces él alzó la mirada y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo que no supe descifrar. Es parte de nosotros. Y tú también lo sentirás, tarde o temprano. Esa noche Bruno durmió al pie de nuestra cama por primera vez. Y yo en la oscuridad con los ojos abiertos, escuché cómo su respiración se sincronizaba con la mía. Fue ahí, en ese momento donde algo empezó a cambiar, algo invisible pero real, como una brisa helada que se cuela por una rendija olvidada. Y por primera vez tuve miedo de lo que estaba entrando en mi vida. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido estirarse para observarnos mejor. Me levantaba, preparaba café, me vestía para ir a la oficina, todo seguía igual, en apariencia. Pero por dentro algo en mí se había aflojado, como si una hebra invisible se hubiera soltado. Bruno comenzó a seguirme a todas partes. No con ansiedad, sino con una calma inquietante. No ladraba, no pedía nada. Solo estaba. Su presencia llenaba los huecos de la casa que antes parecían vacíos,
pero no de una forma reconfortante, sino como si alguien estuviera mirando a través de él. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, como se acostaba siempre frente al espejo del pasillo, como inclinaba ligeramente la cabeza cuando yo hablaba por teléfono, como se sentaba junto a la puerta del baño cada vez que me duchaba, sin moverse. Una mañana, mientras me maquillaba, sentí su mirada fija desde la entrada de la habitación. Me giré de golpe, pero no hizo nada. Solo bajó lentamente la cabeza y se tumbó. Esa noche Javier me acarició el cuello mientras servía la cena. No lo hacía desde hacía meses. Sentí un escalofrío. «Te ves distinta», murmuró. «Más abierta». No supe qué responder. Todo en él era suavidad, pero debajo había una tensión, como si esperara algo de mí. Me senté en el sofá con Bruno por primera vez. No fue gran cosa, solo estábamos ahí, uno junto al otro. Pero al posar la mano sobre su lomo, una corriente subió por mi brazo, como si tocara una verdad escondida. Él me miró y juró por lo más sagrado que comprendía. No como un perro que reconoce su nombre. No. Como alguien que estaba esperando a que yo lo notara. Javier apareció en ese instante en la entrada del salón. Me sonrió. «Lo sientes, ¿verdad? Así es como empieza». Yo no respondí. Me limité a retirar la mano y subir a mi habitación, pero esa noche soñé con un bosque. Árboles altos, humedad, y Bruno corriendo entre la niebla. Javier me llamaba desde algún lugar que no podía ver. Al despertar, tenía las sábanas revueltas y un cosquilleo en las manos. No sabía si era del sueño o de lo que había sentido realmente al tocarlo. Durante el desayuno, Javier me observaba en silencio. A su lado, Bruno permanecía sentado, inmóvil, los ojos clavados en mí como si esperaran una confesión. Entonces, sin previo aviso, Javier dijo: «Quiero que vengas con nosotros al campo esta tarde. Bruno necesita correr, y tú necesitas entender». Su tono era suave, pero no ofrecía opción. Asentí sin saber por qué. Solo sabía que si no iba, algo importante seguiría creciendo en silencio. Y si iba, quizá descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esa tarde el cielo tenía un color extraño, una mezcla de gris y ámbar que no terminaba de definirse. Me vestí sin pensar demasiado, eligiendo un vestido largo color burdeos, de tela ligera, con tirantes finos que apenas rozaban mis hombros. Me recogí el cabello con una cinta, como solía hacerlo cuando quería agradar a Javier, pero esta vez no sabía si lo hacía por él o por mí, o por otra cosa. Durante el trayecto en la camioneta, el silencio era casi solemne. Bruno iba en la parte trasera, erguido, atento al paisaje. Javier conducía con una serenidad que no le conocía. No me hablaba, pero de vez en cuando posaba su mano sobre la mía con una suavidad tan calculada que me erizaba la piel. Llegamos a un claro del bosque, donde el sol filtraba sus rayos entre los árboles altos. El aire olía a tierra húmeda y a algo más antiguo. Bruno saltó del coche y desapareció entre los arbustos. Javier tomó mi mano y caminamos sin decir palabra. Yo sentía mi corazón retumbar, no por miedo, sino por la sensación de estar a punto de cruzar un umbral invisible. Nos detuvimos junto a una roca cubierta de musgo. Javier se giró hacia mí y habló con voz baja e hipnótica. «Quiero que entiendas lo que hay entre nosotros tres. No es solo afecto. Es algo más profundo, algo ancestral». Quise reír, decirle que estaba siendo ridículo, pero no pude. Algo en su mirada me detuvo. Entonces Bruno apareció. Caminaba despacio, como si supiera que estábamos esperándolo. Se sentó frente a mí. Javier, desde un paso detrás, susurró: «Tócalo. Pero esta vez, hazlo con intención». Dudé. Mis dedos temblaban. No quería hacerlo. ¿O sí? No lo sé. Algo me impulsó a arrodillarme y acariciar el lomo tibio de Bruno. Cerré los ojos. Lo que sentí no fue físico. Fue como una grieta abriéndose dentro de mí, un calor que no quemaba pero que invadía. Cuando abrí los ojos, Bruno me miraba con una intensidad que dolía. Javier murmuró: «Ahora lo sabes». No entendí a qué se refería, pero no pregunté. De regreso al coche, no hablamos. Mi pecho estaba lleno de una emoción sin nombre. En casa, esa noche, no cené.
Me encerré en el baño y me miré al espejo largo rato. Algo en mi rostro había cambiado. Era yo, pero no del todo. Al salir, encontré a Bruno acostado frente a la puerta, como si supiera que iba a salir en ese momento. No me inmuté. Solo lo miré. Y por primera vez no sentí miedo, sino una extraña forma de aceptación. Javier me esperó en el pasillo. Mañana será diferente, dijo. Mañana todo empezará de verdad. No supe qué responder. Solo asentí. Pero al entrar en la habitación, noté que mi ropa había sido cambiada. Sobre la cama, una bata de satén azul que no era mía me esperaba. Me quedé de pie frente a la cama, mirando la bata de satén azul como si fuera un objeto desconocido, ajeno a mi mundo. No era mía. Nunca había sido mía. El tacto suave de la tela contrastaba con el temblor que comenzaba a crecerme en el pecho. Javier apareció en la puerta sin hacer ruido, como si supiera que estaba paralizada. Póntela, dijo suavemente, casi con ternura. Es para ti. No me moví. Lo miré y sentí que algo se resquebrajaba en mi interior. ¿Qué está pasando, Javier? Él bajó la mirada por un instante, luego volvió a alzarla, segura, firme. Lo sabes. No necesitas que te lo explique. Lo sientes. Quise decir que no, que estaba equivocándose, que todo era una confusión absurda. Pero mis labios no se abrieron. Porque en lo más hondo de mí una parte, por mínima que fuera, sabía exactamente a qué se refería. Salí de la habitación sin tomar la bata. Caminé hasta el salón descalza, con la respiración entrecortada. Bruno no estaba. Ni en su rincón habitual ni frente al espejo. El silencio era espeso, casi físico. Me senté en el sofá con las manos en el regazo, intentando ordenar mis pensamientos, pero solo conseguía oír mi propio pulso. Al rato, escuché el ruido suave del portón del garaje. Javier había salido. Estaba sola. Y entonces, como si lo hubiera invocado, Bruno apareció. Surgió desde el pasillo caminando despacio, majestuoso, con ese andar silencioso que parecía flotar. Se detuvo frente a mí. Nos miramos. No aparté la vista. ¿Qué quieres de mí?, susurré. Por supuesto, no respondió. Pero se acercó. Se tumbó a mis pies y su cuerpo irradiaba un calor extraño, profundo. Instintivamente posé la mano sobre su cabeza. Sentí de nuevo esa descarga, esa conexión sin palabras, como si algo fluyera entre nosotros, algo más antiguo que el lenguaje. Cerré los ojos por un instante y, cuando los abrí, él seguía ahí. Pero ya no me parecía un perro. Era algo más. Algo que estaba esperando. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando el portón volvió a sonar, me levanté de golpe, como si me hubieran descubierto haciendo algo prohibido. Bruno no se inmutó. Javier entró con una bolsa en la mano y una sonrisa más amplia de lo normal. Me miró y dijo, ¿han pasado tiempo juntos? No respondí. No podía. Solo asentí levemente sin mirarlo a los ojos. Esa noche no dormimos en nuestra habitación. Javier me condujo al cuarto de invitados, decorado con velas suaves, incienso y la bata de satén perfectamente colocada sobre la cama. No dijo una palabra. Cerró la puerta con cuidado y me dejó sola. Me acerqué a la ventana. Afuera, en el jardín, Bruno me observaba desde la sombra, inmóvil. Su mirada brillaba. Y por primera vez sentí que yo también lo estaba esperando a él. La noche cayó como un telón pesado, y en esa habitación perfumada con incienso dulce, cada segundo se estiraba como si no quisiera marcharse. Me senté en el borde de la cama, sin tocar aún la bata de satén azul que parecía observarme desde las sábanas. Mis dedos temblaban levemente y por dentro una corriente de pensamiento se arremolinaba sin cesar. ¿Estaba perdiendo la razón, o simplemente descubriendo algo que siempre había estado ahí, escondido bajo la normalidad? Afuera, Bruno seguía inmóvil bajo la sombra del naranjo. Lo miré desde la ventana durante varios minutos, hasta que sentí que mi respiración comenzaba a acompasarse con la suya, como si nuestras existencias se hubieran conectado por hilos invisibles. Finalmente tomé la bata. Me la puse con movimientos lentos, casi rituales. La tela era fría al principio, pero pronto se adaptó a mi cuerpo como si me hubiese estado esperando desde siempre.
Cuando me miré en el espejo, no me reconocí del todo. Era yo sí, pero una versión de mí más suave, más abierta, como si el tiempo y la lógica hubiesen perdido su forma habitual. Javier no volvió esa noche. O al menos no lo sentí. Dormí sola, con la extraña certeza de no estar completamente sola. A medianoche el sonido de uñas sobre la madera me despertó. Un ritmo pausado, casi ceremonioso. Me incorporé lentamente sin miedo, con una especie de aceptación resignada. La puerta estaba entreabierta y, como había temido, o deseado, Bruno estaba ahí. Sentado, esperando. Nos miramos. No se acercó. Solo esperaba. Y yo entendí sin necesidad de palabras, que él no buscaba mi cuerpo sino mi rendición. Al día siguiente bajé a la cocina envuelta en la bata azul. Javier me sirvió el café en silencio. Sus ojos eran distintos. Ya no había urgencia, ni siquiera deseo. Solo una calma oscura, como la de alguien que ya ha ganado algo sin necesidad de pelear. ¿Estás lista, Caro?, preguntó sin levantar la vista. No respondí. El café humeaba, pero yo estaba helada por dentro. Salí al jardín con la taza entre las manos. Bruno me seguía a unos pasos, pero no me alcanzó. Me senté bajo el mismo naranjo. El aire olía a tierra, a verano, a algo vivo. Cerré los ojos y por un instante deseé desaparecer en ese silencio. Cuando los abrí, Bruno estaba acostado junto a mí. Su respiración era profunda, segura, y al girarme ligeramente, me di cuenta de que Javier nos observaba desde la ventana del segundo piso. No se movía. Solo miraba. Y en sus ojos había algo más que orgullo. Había devoción. Y algo dentro de mí, algo que todavía no podía nombrar, comenzó a despertar lentamente. Como si mi cuerpo supiera que lo que venía después ya no sería una elección, sino un destino. Pasaron los días y el tiempo perdió su estructura habitual. Me levantaba y no sabía si era lunes o jueves. Javier apenas hablaba, pero su presencia era constante, como si se hubiera vuelto parte del mobiliario, parte de las paredes. Yo cumplía con mis tareas cotidianas, sí, pero con una sensación creciente de estar viviendo en un sueño denso, de esos de los que uno no sabe si quiere despertar. Bruno era mi sombra. Ya no me inquietaba su cercanía. Al contrario, su presencia se había vuelto familiar. Sabía cuándo iba a girarme, cuándo bajaría las escaleras, cuándo abriría el grifo del baño. Lo encontraba esperándome acostado frente a la puerta, con las orejas erguidas y los ojos cerrados, como si estuviera conectado a mis movimientos internos. Una mañana, mientras desayunaba apenas cubierta por una camisa larga de dormir, Javier se acercó por detrás y susurró en mi oído: «Hoy está especialmente atento». Me detuve. Su voz era suave, pero había algo en su tono que rozaba la advertencia, o la invitación. «¿Atento a qué?», pregunté sin girarme. «A ti. A tus cambios. Lo atraes, Caro. Lo siente. Y tú también lo sabes». Dejé la taza de café sin terminar. Subí a mi habitación y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Me miré al espejo. Tenía el rostro enrojecido, no de vergüenza, sino de algo más confuso, más visceral. El deseo y el miedo se habían entrelazado dentro de mí como raíces profundas, enredadas. Esa tarde Javier me propuso salir al campo de nuevo. «Bruno necesita correr», dijo con una sonrisa suave. Yo no quería ir. Algo en mi cuerpo me decía que no debía, pero mis labios dijeron que sí. Esta vez me vestí con más cuidado. Un vestido largo de lino, sandalias doradas, el cabello suelto con una flor prendida al lado. Mientras caminábamos entre los árboles, no hablamos. Bruno iba unos metros delante de nosotros, avanzando con paso firme, como si supiera el camino. Javier me observaba de lado con una expresión contenida. Cuando llegamos a un claro rodeado de piedras y raíces viejas, se detuvo y me tomó de las manos. «Ha llegado el momento de entenderlo todo», dijo. «Lo que hay entre nosotros tres no es una casualidad». Lo miré fijamente, queriendo encontrar en su rostro una pista, una grieta. «¿Qué estás diciendo? Esto no es solo una conexión emocional, Caro. Es algo que va más allá de ti, de mí, incluso de él». Y entonces apareció Bruno. Salió de entre los árboles como una aparición,
con el pelaje brillando bajo el sol, los ojos oscuros fijos en mí. Se detuvo justo frente a mí, en silencio. «Tócalo», dijo Javier. «Pero esta vez, hazlo con intención». Mis manos comenzaron a temblar. No sabía si dar un paso atrás o cerrar los ojos. Pero lo que sentí dentro no fue duda. Fue preparación. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Me quedé inmóvil con los dedos crispados y la garganta seca. Javier no se movía, solo esperaba, como si supiera que ese momento no le pertenecía, que era mío. Bruno, frente a mí, respiraba con una cadencia lenta, profunda, casi humana. Su mirada tenía una gravedad imposible de ignorar. Di un paso hacia él. Luego otro. Me arrodillé sin pensarlo, como si un impulso más fuerte que mi conciencia me empujara. Mis manos, temblorosas, rozaron su lomo cálido. La textura de su pelaje era familiar, pero la sensación que me atravesó fue completamente nueva, un calor que se expandió desde mis dedos hasta el centro de mi pecho, como si algo que había estado dormido despertara al fin. Cerré los ojos. No había sonido, ni viento, ni Javier. Solo yo y esa energía que parecía envolverme. Una mezcla de calma y fuego, de entrega y lucidez. Cuando los abrí, Bruno seguía allí, quieto, pero en su mirada había algo diferente. Ya no era solo un perro. Era una presencia, una especie de testigo o guardián, o quizás, algo más. Javier se acercó por detrás y me susurró: «¿Lo sientes, verdad?». Asentí, aunque no sabía bien qué estaba sintiendo. No tenía palabras para explicarlo. Era como si todo mi cuerpo se hubiera alineado con algo invisible, como si una corriente me arrastrara suavemente hacia otra forma de ser. Un aullido lejano, casi apagado, quebró el momento. Bruno alzó las orejas. Javier palideció. «Tenemos que irnos». Regresamos al coche en silencio. El trayecto de vuelta fue espeso, lleno de pensamientos no dichos. Yo no podía dejar de recordar la sensación de mis manos sobre el lomo de Bruno, ese calor tan íntimo, tan primitivo. En casa, Javier me preparó la cena, pero no la probé. Me encerré en el baño, me quité la ropa y me observé frente al espejo durante largos minutos. Mi cuerpo era el mismo, pero ya no lo sentía igual. Algo había cambiado. La forma en que me miraba, la forma en que respiraba. Me envolví en una toalla y salí con pasos lentos. Bruno estaba en el pasillo, echado con los ojos cerrados pero las orejas en alerta. Se levantó cuando pasé junto a él y me siguió hasta el dormitorio. Javier me esperaba. No dijo nada. Solo se acercó y comenzó a desvestirme con una lentitud reverente. Cada gesto tenía un ritmo, una intención. No era deseo común. Era otra cosa. Algo ceremonial. Cerré los ojos y por un instante creí que no estábamos solos. La atmósfera estaba cargada, como si una tercera presencia invisible nos envolviera. Y cuando por fin me recosté, sentí la respiración de Bruno muy cerca, del otro lado de la habitación. No lo vi, pero supe que estaba ahí. Observando. Compartiendo. Al amanecer desperté con el cuerpo ligero, pero el alma inquieta. Algo dentro de mí había cruzado un umbral. Y ya no había camino de regreso. El sol se filtraba en líneas doradas entre las persianas cuando abrí los ojos. Todo estaba en calma, demasiado en calma. La cama a mi lado estaba vacía. Me incorporé lentamente sintiendo el peso invisible de lo vivido, como si mi cuerpo llevara la memoria de otra piel, otro aliento. Bajé descalza hasta la cocina. La taza de café seguía allí, humeante, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Bruno no estaba. Javier tampoco. Caminé por la casa en silencio, buscando sin buscar, reconociendo las paredes con otros ojos. Ya no era la misma mujer. Algo en mí había muerto, sí, pero otra cosa más feroz, más lúcida, acababa de nacer. En el jardín, las hojas caídas parecían murmurar secretos al viento. Me senté bajo el naranjo y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente. Entendí que no todo lo que amamos nos pertenece, y no todo lo que nos hiere nos destruye. Bruno había sido un espejo oscuro, Javier un guía torcido, pero yo era el incendio que sobrevivía a su propio humo. Porque a veces la traición no es el fin, sino el inicio silencioso de la lealtad más importante, la que nace hacia una misma.